El día miércoles estuvimos viendo acerca de los dones espirituales y dimos alguna introducción, por decirlo de alguna forma, con respecto, ¿verdad?, a esta gracia que el Señor otorga a los creyentes. Porque los dones son dones de gracia, es decir, Dios da estos dones para capacitarnos a cada uno de nosotros para contribuir en la obra del ministerio. Estos dones son dados como un regalo, por eso se llama de gracia, ¿verdad? Como ustedes saben, nosotros en nuestra República Mexicana, como mexicanos, nuestra cultura, ¿verdad?, a veces se rige con algunas tradiciones. Hay muchas tradiciones, ¿verdad?, las cuales llevamos a cabo durante el transcurso del año. Algunas tienen que ver con cuestiones patrióticas, algunas tienen que ver a lo mejor por cuestiones relacionales, como el Día de la Madre, el Día del Padre, que son festividades tradicionales. Usted no va a encontrar que festejemos el Día de la Madre en la Biblia, ¿verdad? Ni tampoco el Día del Padre, ni el Día del Niño, no lo vamos a encontrar de esa forma. Pero también hay unas fechas significativas durante el año, en donde la gente acostumbra y tradicionalmente se hacen regalos, ¿cierto o no? Usted puede contar varios, empezando desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre, o empezando de enero hasta el mes de diciembre. Siempre va a haber algo, ¿verdad?, que nos van a meter a nosotros en nuestra cabeza para consumir algo y poder expresar, ¿verdad?, cariño. Ahora, en realidad, ¿verdad?, antes circulaba ahí una televisión acerca de que el amor se regala, no se compra, ¿no? Y eso lo entendemos, el amor es una expresión del alma, pero sin embargo, somos muy dados, ¿verdad?, como latinos a regalar. Y hay una época especial en el año en el cual también, ¿verdad?, se reciben regalos, y quizás usted de niño, ¿verdad?, experimentó esto. Llegaron regalos, ¿verdad?, a todos los niños de todas las familias, y simplemente al día siguiente abríamos nuestros regalos. Yo recuerdo que en alguna ocasión, ¿verdad?, yo abría nuestros regalos y yo tenía un vecino ahí en la calle, y lo que hacíamos era pues salir y presumir nuestros regalitos, ¿verdad?, nuestros juguetes. Pero siempre había algo, ¿verdad?, ahí con respecto a él, un amigo de la calle, como les comento, en el cual pues él recibía siempre mejores regalos que su servidor. Entonces, como cuando me los enseñaba, como que uno quedaba así como diciendo, no, pues está más bonito ¿no? Pero hubo un año en el que me tocó a mí ser el agraciado, ¿verdad? Me llegó a mí un juego de microscopio con, no voy a decir marcas, pero yo me alegré mucho, ¿verdad? Un microscopio con algunos objetos ahí de laboratorio, y el microscopio estaba en realidad, en ese entonces era un microscopio grande, de muy buena capacidad, y a él le llegó uno similar, pero más chiquito, de plástico. A mí llegó de fierro, ¿verdad?, con lentes de vidrio, muy bueno, muy bonito. Entonces, cuando ya estuve con él, como que uno se siente así como que más presumido, ¿no? Que hay una situación un poco de vanagloria siendo niño, y el de él, pues un poquito más, vamos a decirlo así, no tan bonito, ¿no? Y yo me acuerdo que al pasar el tiempo, como jugábamos juntos, perdí mi microscopio. Pero como teníamos acceso directo a las casas en ese entonces, no era como ahora, ¿verdad? No sé si usted recuerde, pero en las casas de los vecindades, barrios, o como usted quiere llamar, colonias, llegaba uno y entraba hasta la recámara del amigo, ¿verdad? Y a veces ni siquiera tocaba la puerta porque había más libertad. Y llegué a la casa de mi amigo, y después ya había pasado más de un año, pero pues el microscopio estaba ahí, mi microscopio. Y en realidad no lo confronté, uno como niño pues un poco tímido y todo esto, pero se da uno cuenta de que surgen envidias, porque yo creo que lo que fue movido, ¿verdad?, para que él hiciese este acto fue quizás un poco de envidia y un poco de soberbia mía, ¿no? A lo mejor afectar, ¿verdad?, sus emociones, y que pudiese llegar a tomar lo que no era suyo. Y hermanos, aunque fueron regalos, los dones espirituales en la iglesia de Corinto causaron envidias.
En la iglesia de Corinto muchos discutían quién tenía los mejores dones. Y allí en Corintios capítulo número 11, Pablo hace un listado, capítulo 12, capítulo 12, hace un listado de dones espirituales. Y él termina con alguna frase donde dice que debemos procurar los mejores dones, también en el capítulo número 13. Pero incluso él da una referencia en la introducción del capítulo número 13 que muestra un camino mejor. Y habla acerca de la preeminencia del amor. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, Pablo pone en énfasis de que el amor es superior a cualquier don y a cualquier talento que podamos tener como miembros de la iglesia. Pero los dones tienen importancia vital para que la iglesia pueda edificarse. Así que les había mencionado a ustedes que hay 4 pasajes claves que hablan de dones en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo número 12, Primera de Corintios capítulo número 12, Efesios capítulo número 4 y Primera de Pedro capítulo número 4. Específicamente Primera de Pedro 4:11. En ese versículo hace nada más una referencia acerca de los dones. Pero también Efesios capítulo número 4, nada más 2 versículos hacen referencia a los dones, y es el versículo 10 y versículo 11. Pero son más extensos en Romanos capítulo número 12 y capítulo número 12 de Primera de Corintios. Vamos a ver el día de hoy acerca de los dones permanentes de edificación. Y vamos a dejar para el miércoles los dones temporales de confirmación de señales. Si usted quiere saber qué son estos dones temporales de confirmación de señales, pues lo voy a invitar a que esté el día miércoles y entonces completemos el círculo acerca de los dones. ¿Por qué quise que habláramos hoy los dones permanentes de edificación de la iglesia? Porque son los que nos atañen, son los que están vigentes, son los que cada uno de nosotros debemos reconocer que tenemos en nuestra vida por lo menos un don diferente. Así como cuando les explicaba acerca de los regalos, cada quien recibe regalos diferentes, de acuerdo a su género, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus gustos, ¿cierto o no? Así es como recibimos los regalos. En ciertas ocasiones hasta tenemos el privilegio de elegirlo, ¿no? Porque a lo mejor alguien de su familia le dice: quiero regalarte un suéter, pero a tu gusto. Un suéter a tu gusto. Bueno, yo no elegiría uno rosa, yo elegiría uno azul, ¿no? Yo elegiría uno de cuello de tortuga en lugar de un cuello en B, y le estoy dando un tip, ¿verdad? Pero es cierto que nos gusta elegir nuestros regalos cuando tenemos la oportunidad, ¿cierto o no? Ajá, porque entonces uno pues se complace a sí mismo, ¿no? Por medio de otros. Pero así es. Los dones espirituales son diferentes para cada uno. Así que vayamos nosotros a hablar de estos dones que son específicos para la edificación de la iglesia. Ustedes busquen en sus Biblias Romanos capítulo número 12 y nada más escuchen lo que voy a leer de Efesios 4, 11 y 12 como referencia de la predicación pasada. Que dice: y él mismo constituyó a unos. Busquen Romanos 12, voy a dar espacio. Y voy a leer Efesios 4, 11 y 12. Y lo vemos solamente para hacer referencia, porque dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora yo le pregunto, ¿está incluido aquí usted en que Dios desea perfeccionar a los santos? Claro que sí, nosotros somos santos por gracia de Dios. ¿En qué? En posición. Nuestro Dios nos ha apartado para su servicio, por eso es que somos santos. Ahora, en la cuestión moral, nosotros debemos buscar la santidad. A esto se le conoce como la santidad progresiva en el cristiano. Depende de nosotros, de cómo ejercemos nuestra sumisión al gobierno del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la edificación de Cristo. ¿Saben que los dones
el don que Dios le dio a usted es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si usted piensa que no es necesario en la iglesia, si piensa que no es necesario en el ministerio de la obra, está equivocado, porque Dios le ha dado un don para ejercerlo. Y ahorita vamos a ver cuáles son estos dones. Haciendo mención del versículo número 11, muy rápidamente digo que hay una constitución de personajes. Estos no tienen que ver con dones propiamente dicho, sino que Dios constituyó. Es decir, Dios en su soberanía dispuso a ciertas personas para liderar. Y dice así, a unos apóstoles. Y también cuando hablamos en Corintios, o hablamos ahí en la carta de Primera de Pedro, dice que primeramente puso Dios apóstoles. Esto de primeramente, ahí de forma lógica está dando el conocimiento de que primero fueron los apóstoles. Como posición solamente fueron 12. Les he comentado que no hay apóstoles, bíblicamente hablando, en nuestra época. Solamente fueron aquellos 12 que Dios eligió por nombre, que fueron testigos oculares. Aunque tiene una acepción la palabra apóstol. ¿Qué quiere decir cuando decimos que tiene una acepción? Quiere decir que puede tener otro significado. Por ejemplo, cuando yo le digo la palabra en español gato, ¿sabes si me estoy refiriendo a un animal o me estoy refiriendo a una herramienta? ¿Verdad? A ambos. Hay dos acepciones para la palabra gato, ¿verdad? Incluso hasta la palabra gato es despectivo, ¿cierto o no? Ajá. Entonces hay acepciones. También con la palabra apóstol, entonces la palabra apóstol significa enviado. Entonces la acepción en cuanto a propósito se puede decir que existe, todos somos enviados. Pero no en cuanto a posición, ya que habla constitución, que quiere decir posición, solamente hay 12. Así que hermanos, hay un determinado propósito para estos dones. Me voy a ubicar en Romanos capítulo 12, donde ustedes precisamente ya están. A partir del versículo número 3, dice, digo pues, y está diciendo Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual, vuelvo a leer, perdón, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Aquí nos habla que debemos ser humildes, sino que piense de sí con cordura. Cuando alguien se vanagloria y piensa más de sí mismo, no está pensando con cordura. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es muy claro. Pablo, ¿verdad?, toma la metáfora que también la toma en Corinto acerca de que si uno es pie no puede decir que si no soy mano, no soy del cuerpo, porque es pie, ¿no? ¿Qué quiere decir? La metáfora es que todos somos un cuerpo, y lo utiliza de esta forma. Así como nosotros somos un cuerpo, aún el dedo meñique, ¿verdad?, tiene un uso y tiene un propósito en nuestra vida. También nuestros ojos, ¿verdad? Alguien dice que incluso que el apéndice no sirve de nada, pues yo creo que sí sirve de algo, ¿verdad? Alguien alguna vez dijo, bueno, por lo menos para sostener a los médicos, pero ¿sirve de algo? El apéndice tiene una función, ¿verdad? Genera también una cierta sustancia que puede ayudarnos en la digestión, pero pues, vamos a decirlo, no lo sabemos con precisión. Pero en realidad cuando le extirpan a una persona el apéndice, llega a tener unos problemas drásticos. Quiere decir que hay una función ahí que puede estar faltando. Y así cada uno de nuestros miembros. Pablo lo ejemplifica como los miembros, ¿verdad?, que saltan algunos miembros y otros miembros que son un poco, vamos a decirlo así, de menos reconocimiento, los cuales se cubren, pero siguen teniendo muchísima más importancia. Así que, hermanos, dice el versículo 5, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia
que nos es dada porque es dada por Dios. Usted recibió un don por Dios. Empieza hablando primero, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces vamos a entender qué es este don de profecía. Dice que tenemos diferentes dones. Y el primero que se menciona en esta lista es el de profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. Una cosa es ser profeta y otra cosa es tener don de profecía según la palabra de Dios. El profeta es Dios constituyó profetas, ¿en qué tiempo? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, mientras, vamos a decirlo así, no sé si se diga bien la palabra mientras, o sea, una palabra mía que no, a lo mejor no digo de forma correcta, ¿verdad? Pero me entienden. Mientras se completaba la Biblia, mientras no teníamos la Biblia de forma completa. Y además hay algo muy interesante. En el Antiguo Testamento a los profetas tenían preeminencia y se les refería por nombre. Elías, ¿verdad? Isaías, Daniel, Ezequiel, Malaquías, todos los profetas que tienen, eran profetas dados para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento no es así. De vez en cuando surgía alguna profecía, pero eso disminuyó. Inclusive en 1 Corintios dice que cesará la profecía. Y vamos a ver eso, y también incluso se va a complementar con la siguiente predicación. Pero aquí habla acerca de la profecía. ¿Qué quiere decir esto, la palabra profecía? El significado literal de la palabra profecía es hablar hacia afuera. En otras palabras, es el don de predicar. Es el don de predicar. También se le llamaba profeta a alguien que hablaba por Dios, que ahí mismo proviene también de esta derivación. Un profeta era el que hablaba por Dios, no hablaba por su propia cuenta. ¿Había falsos profetas? Claro que había falsos profetas. Como actualmente algunos dicen que son profetas, hay falsos profetas. Pero son las acepciones de la palabra. La palabra profecía es alguien que habla hacia afuera o proclama o predica. O alguien que, oigan bien, exclama en público. Exclama en público. También significa eso, profecía. Alguien que exclama en público. Así que en ocasiones, quizás ustedes no han tenido la experiencia, pero yo la he tenido, de predicar en público. Afuera de una escuela o afuera de un hospital, en su tiempo en el metro cuando dejaban, porque ahora ya no dejan, ¿verdad? Y cuando vivía allá. Y es una experiencia en la cual te das cuenta de que Dios guía tus palabras y que te quita timidez y temor. Siempre uno va con temor y temblor, aun cuando se sube al púlpito y aun cuando se pone al frente de personas conocidas, porque debe de ser obrado bajo la influencia del Espíritu Santo, atrás de oración y atrás de estudio de la Biblia. Así que, hermanos, la profecía no implica propiamente dicho que sea una profecía predictiva. ¿Qué quiere decir esto? De que se predice algo del futuro. En el Antiguo Testamento Dios ocupó profetas para dar profecía predictiva. Por ejemplo, Jonás, cuando predicaba sobre Nínive, que vendría devastación. Y Dios ya no lo hizo en ese momento, sino después. ¿Había profetas de forma predictiva? Pues claro que sí. Hubo profetas que predicaron de nuestro Señor Jesucristo. Isaías es uno de ellos, ¿cierto o no? Ajá. Hubo profetas que predicaron sobre el reino de Israel y sobre otros reinos que llegarían a conquistar por disciplina o por castigo de parte de Dios al mismo pueblo de Israel. Jeremías fue uno de ellos. Profetas como Daniel que hablaron acerca de la segunda venida de Cristo. Y esa profecía, toda esa profecía predictiva se cierra con el Apocalipsis. Alguna ya se cumplió y otra está por cumplirse. Así que cuando estamos hablando de esta profecía, estamos hablando de quien predica. Y no podemos rebasar ningún parámetro, porque dice, úsese conforme a la medida de la fe. La palabra fe también tiene acepciones. No es la fe salvatoria, no es la fe que todos tenemos. Ahí donde dice en Efesios capítulo número 2, donde dice, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y además dice, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar de su salvación por sus propios méritos, sino por los méritos
de nuestro Señor Jesucristo y por profesar fe en esos méritos. Esa fe todos los creyentes la tenemos. Pero aquí también la palabra fe tiene una sección de doctrina. Úsese conforme a la medida de la doctrina. Es decir, nadie debe de predicar algo que esté fuera de la doctrina bíblica. Nadie debe de predicar algo que esté fuera de la doctrina bíblica. Así que, hermanos, esto es parte de lo que algunas personas Dios les ha dado esos dones. Y obviamente, quien debe de tener el don de predicar, ¿quién debe de ser? Los pastores, pero no es exclusivo de los pastores. Hay diáconos, hay miembros laicos que también pueden tener el don de predicar. La cuestión es precisamente descubrirlo. Porque entre predicar y enseñar, y lo vamos a ver, hay una diferencia. El predicar siempre va a tener una intención espiritual e identificación de las necesidades que hay en forma actual en una congregación, en el cuerpo de Cristo. Y enseñar tiene que ver con doctrina, con dar fundamentos. Por eso tenemos clases de discipulado, por eso tenemos clases de fundamentos, propiamente dicho, ¿no? Tenemos una clase que hay que retomar para aquellos que quieran tomar fundamentos, que tiene que ver con un esquema, ¿verdad?, ya bien definido acerca de conocimientos bíblicos. Pero el otro tiene que ver con más intenciones espirituales. ¿De qué? De exhortación, de edificación, de consejería y algunos otros. Así que, hermanos, después de este don, del versículo número 6, aparece el versículo número 7, otro don. O si de servicio, en servir. Ahora, el don de servicio es un don que es dado también de una forma más amplia, pero que se debe de reconocer. Es utilizado precisamente de la misma palabra diaconeo, que significa diácono. Quizás usted, ¿verdad?, sabe que hay dos oficiales en la iglesia. Uno de ellos es el pastor, al cual se le denomina también como obispo o como anciano. Pero hay otro, ¿verdad?, oficial, que son los diáconos, y esto lo sabemos porque en el libro de Hechos así fue instituido. Así que es utilizar esa misma palabra diácono, que significa servidor. Este don, hermanos, este don contribuye grandemente en la iglesia a fomentar armonía, participación y ayuda práctica dentro de la iglesia. Aunque todos somos servidores, y Jesucristo así lo dijo, os ejemplo os he dado, para que todos sirvamos, los dones que son dados a algunos creyentes tienen más preeminencia en su persona, es decir, no se pueden quedar. Por ejemplo, yo puedo decirles a ustedes, hermanos, vamos a tener un convite ahorita saliendo, que no es cierto, pero vamos, es un ejemplo, ¿verdad? Y necesitamos subir bancas y necesitamos subir mesas a la parte de arriba donde tenemos nuestro salón de usos múltiples. Y les pido a los varones que suban esto, y yo sé que los varones, ¿verdad?, diligentemente van a ir y van a hacer esto y van a ayudarnos y apoyar en esto. Pero ¿qué se requirió? Se requirió un llamado, ¿cierto o no? Una persona que sirve no espera un llamado. Es pronta para identificar la necesidad. Tiene diligencia, tiene disposición para ver que hay necesidades donde otros no lo ven. Donde puede decir, aquí se necesita esto, voy y lo coloco. Aquí se necesita esto y no solamente voy y digo, sino coopero. ¿En qué puedo ayudar? Este don de servicio es muy importante y además les voy a decir algo, es muy hermoso por un sentido en particular, que casi siempre está en el anonimato y que la recompensa vendrá de quién? De nuestro Dios. Un servidor casi siempre está en el anonimato. Y esto, hermanos, es el verdadero espíritu de servir, porque se hace como para Él, Señor, y no para los hombres. Así que, hermanos, no necesitan estas personas que tienen este don ser motivados para que ellos hagan algo. Son dispuestos, son observadores de las necesidades materiales y de orden. No solo dicen que hace falta alguna cosa, sino la hacen.
Ven su servicio como para Dios y no para los hombres. No consideran ninguna clase de servicio inferior. No se sienten menos por hacer servicios que a lo mejor podemos decir, bueno, esto no me corresponde, sino por el contrario. Siempre piensan, yo puedo corresponder. Así que, hermanos, ahí es donde entran estos hermanos en actividades donde se requiere esfuerzo físico e incluso a veces invirtiendo recursos. Y es un don también muy necesario en el liderazgo de la iglesia. Un pastor sin este don no desarrollaría su ministerio eficazmente. Y esto hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque el pastor, hermanos, Dios no lo constituyó jefe. No es lo mismo que cabeza, no es lo mismo que guía. No es un patrón, es alguien que da ejemplo, también incluso en el servicio. Y no necesita ser, vamos a decir, motivado de forma incorrecta. Así que, hermanos, yo les digo algo. Quizás aunque no tengamos este don, de todos modos tenemos la capacidad de reconocer a quien lo hace. ¿Cierto o no? Yo le pregunto, ¿usted se ha acercado alguna vez en reconocimiento y decirle gracias hermano o hermana por su servicio? Gracias por mantener las cosas en orden, por participar en las cuestiones de limpieza, por participar en las cuestiones a lo mejor de tener los elementos esenciales para llevar a cabo las cosas. Atrás de cada actividad siempre va a haber alguien que esté dispuesto a servir. El siguiente, dice Romanos 12:7, pero el punto B, o el que enseña en la enseñanza. La enseñanza, aunque tiene que ver con la predicación, hermanos, en cierto sentido, pero está más enfocada a que este don pueda ser ejercitado eficazmente por otros miembros de la iglesia. Aquí hay maestras de escuela de niños, ¿cierto o no? Lo hay. Escuela dominical en su momento cuando regresen los pequeños, ¿verdad? Que se encarguen también de enseñar a jóvenes, que se encarguen de discipulados de persona a persona, que se encarguen a lo mejor no solamente de dar el evangelio a un pequeño grupo reducido, un matrimonio que haya alcanzado para Cristo, sino además se dé la tarea de discipularlo. Este es el don de enseñanza. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice ahí en Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, estamos hablando sobre misiones, ¿verdad? También. De toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Enseñándoles a que guarden y hagan todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una persona que discipula a otra, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tiene el mismo reconocimiento y la misma capacidad de alguien que predica frente a lo mejor de una iglesia. Lo hace de forma individual, pero está enseñando, está consiguiendo que una persona convertida genere y desarrolle convicciones, actitudes, cambios de vida, de tal forma que entonces él llegará a reunirse con nosotros, con una capacitación atrás de alguien que está desarrollando el don de enseñanza. Así que, hermanos, su desarrollo se da dentro de estos grupos y tiene que ver con alguien que traza o que usa bien la palabra de verdad. En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Usted ha identificado en la iglesia a personas que no sean el pastor, ¿verdad? Que usa bien la palabra de verdad, que tiene ese don de enseñanza. También 2 de Timoteo 2:2, le voy a dar la lectura, no lo tengo aquí, pero también 2 de Timoteo 2:2 habla acerca de esto, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces hay un encargo. Esto quiere decir que un pastor
¿verdad? No es el superhombre, no es el que puede con todo, sino se necesita ayuda de personas que puedan enseñar. Siguiente, Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación. Exhortar significará regañar, porque si es regañar, algunos tienen muy buen don, ¿verdad? Son rápidos, yo tengo ese don, pero no se trata de regañar. La exhortación, hermanos, es la capacidad de persuadir, no de manipular. Recuerden que manipular no es lo que nosotros hacemos, es persuadir. Una manipulación tiene que ver con una presión. Una persuasión tiene que ver con una convicción. La capacidad de persuadir a otros a corregir malas prácticas. A malas prácticas podemos desde hablar, hermanos, podemos desde hablar que hasta de no asistir a la iglesia. Si alguien tiene el don de exhortar, no es agarrar y regañar al que no viene. Es decirle, ¿puedo saber la causa por la cual tú no estuviste? Me gustaría ayudarte. ¿Tienes algún problema? ¿Te sientes desanimado? Eso es exhortar. También amonestar, animar, consolar, aconsejar. Cuando una persona tiene el don de consejería, hermanos, sabe utilizar la lengua. ¿Qué quiero decir? Que tiene palabras suaves y sabias. Suaves y sabias. En realidad, yo puedo aquí saber quién tiene ese don, ¿verdad? O por lo menos intuir quién tiene ese don, por la forma en la que se expresan cuando quieren corregir algo. ¿Se ha dado cuenta de esto? ¿Cómo te expresas cuando quieres corregir algo? Te expresas con palabras sabias y generas convicción y persuades. Así que, hermanos, esta es una actitud. Esto puede ayudar para alguien que esté pasando por una actitud pecaminosa que debe ser desarraigada en su vida. Que alguien que exhorta lo va a ayudar precisamente a dejar esto. Dios le ha capacitado además para escuchar a los demás con paciencia. Es verdad, es tarde para hablar, pero es pronto para oír. Ahora además, tiene que ver mucho, hermanos, con la sensibilidad con respecto al sufrimiento ajeno. A ponernos en los zapatos del otro. Puede discernir en algunos momentos las intenciones y las manifestaciones emocionales de otro. ¿Saben que una persona que sabe exhortar y sabe aconsejar, que tiene que ver exactamente el mismo don? Si ve una mala actitud de alguien dentro de la misma iglesia, me contestó feo y no responde con lo siguiente, ya no le voy a hablar. No sé por qué me trata así, yo siempre te reviento. Si por el contrario dice, seguramente pasó por algún mal momento, porque ese no es su patrón de conducta para conmigo. ¿Se dan cuenta? Seguramente de decir, ok, me voy a aguantar esto por amor a mi hermano, porque sé que su patrón de conducta no es esa. Y sé que solamente tengo que esperar un poco para poder entonces acercarme a él, o acercarme a ella, o al joven, o al adolescente. Tiene que ver mucho con ese tipo de época, ¿verdad? En la cual tenemos que echar mano precisamente de paciencia y de saber escuchar y de saber ponernos en sus emociones para decirle, ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar. Y ayudarlo a escuchar. Ayudar es ser discreto, ser eficiente. Y además, hermanos, como gente mayor, hemos pasado por experiencias que a lo mejor son similares en esa época, ¿cierto? Que tenemos que poder ayudar. Así que este don es imprescindible en la iglesia. Desde los tiempos apostólicos, la consejería se ha realizado en la iglesia como una función natural de la vida del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, el Nuevo Testamento manda lo siguiente: amonestarlos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, alentaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, confesad vuestras ofensas los unos a los otros, orad unos por otros, amarnos los unos a los otros,
Y también dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Más claro? ¿Verdad? Solamente el agua, ¿no? Porque a lo mejor yo no fui muy claro. Pero es claro, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente? Romanos 12:8. El que reparte con liberalidad. Esto es el que tiene el don de dar. De dar. El que reparte con liberalidad. Liberalidad. Ahora, entendamos esto. Quiero que vayan identificando en ustedes mismos cuál es el don que Dios quiere desarrollar en ustedes porque les está dando una carga. Ajá. Cuando hablamos acerca, por ejemplo, de pastores y evangelistas, antes de que entremos a este punto, de pastores y evangelistas, ¿verdad? Dios puso a algunos evangelistas. Estos tienen un potencial y una carga por salir a evangelizar. Pero los pastores son puestos en iglesias para edificar, ¿verdad? Y no quiere decir que un pastor no evangelice, porque todos tenemos la responsabilidad de evangelizar, ¿cierto o no? ¿Verdad? Pero tenemos que pensar en que hay evangelistas, y sucede por el contrario, que no les gusta, que no sienten el llamado de permanecer en una iglesia por años, porque no es su llamado. ¿Cuál es su llamado más fuerte? Evangelizar. Son los misioneros que llegan a un lugar, aportan el evangelio a la gente de ahí, se forma una congregación, dejan a alguien encargado que tiene entonces el llamado de ser pastor, y entonces la iglesia crece. Eso es lo que sucedió con Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Él fue el pastor de Jerusalén. Y uno dice, ¿por qué no fue un apóstol? ¿Cierto? ¿No? ¿Por qué no fue Pedro? ¿Por qué no fue Juan? Sino Santiago, el medio hermano de Jesucristo, que creyó en Jesucristo después de su resurrección. Y fue llevado a ser el pastor de Jerusalén junto con otros. Porque Dios comisionó a los apóstoles de diferente forma también. El que da, Dios capacita en este sentido a muchos, pero muchos se niegan a ejercer de forma efectiva este don. En otras palabras, es aquellos que son generosos. Aquellos que son generosos. Y dar con liberalidad, ¿qué quiere decir? Que dan libremente. Esto, hermanos, es muy importante. Aquellos que saben dar libremente dicen, doy como propuso en mi corazón. No con tristeza ni por necesidad. Ajá, porque Dios ama al dador alegre. Son aquellos que están dispuestos a ser generosos. Y parece muy interesante que algunos miembros tienen una carga específica sobre alguna necesidad en particular. Esta capacidad no le deja estar tranquilo. Vamos a decirlo así, son socorristas de otros menos afortunados dentro de la misma congregación. Dan un conocimiento sin el afán de ser reconocidos. Aunque es bueno hacerlo, en Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Son los que han demostrado apoyar en forma desinteresada. Son los que dicen yo pongo. Y también en esta iglesia tenemos. Pero quizás algunos lo tienen y no lo han desarrollado, por eso es que no nos hemos dado cuenta. Ajá, por eso es que no nos hemos dado cuenta. Siguiente. Después del versículo número, con liberalidad, el versículo número 8 dice, el que preside con solicitud. ¿Qué es el que preside? Significa literalmente el que se para al frente. Es decir, los que dirigen. No estamos hablando de la dirección de cultos, ¿verdad? Esta es una actividad necesaria y que algunos hermanos están aquí al frente y dirigen cultos. ¿Qué significa los que dirigen? Significa que muestran iniciativa en la organización. Dios les ha dado el don de armonizar y llevar a las personas a tener compromiso. No son los que hacen el trabajo solos, tiene que ver con servicio, pero tiene que ver con saber dirigir. Porque no todos los que sirven saben dirigir, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Ahora, aquí tenemos ministerios. Y ahora sí que voy a decir algo que a lo mejor nos incomode un poquito, ¿no? Pero en realidad, hermanos, esto lo hemos notado mucho, sobre todo cuando hemos tenido reuniones de UPDC, ¿no?
Y alguna vez también lo han dicho en alguna vez con respecto precisamente a la organización de la iglesia. ¿Saben cuál es el lugar que más problemas da en una iglesia? ¿Cuál es? ¿Cuál se imagina? ¿Saben qué es la cocina? ¿Saben qué es la cocina? Y eso se debe, no a que no sepan cocinar, porque cocinan muy rico. Se debe a que no es la que mejor cocina la que debe de dirigir. ¿Me explico? Sino debe de haber alguien que tenga este don de dirección. Y alguien que tiene el don de dirección nos impacienta, aporta soluciones, sabe distribuir el trabajo, sabe calmar ánimos, porque también es necesario calmar ánimos, ¿cierto? No a veces. Ajá. A veces somos muy impulsivos y muy impetuosos. No, es que así yo no lo hago. Es que así no lo hizo mi mamá, ¿no? Casi no se hace. Bueno, cada uno tiene diferentes capacidades y cada uno tiene diferentes dones. Pero el que preside, hermanos, difícilmente se llega a enojar y a imponer, sino guía. Guía. Este es un don necesario y de mucha sensibilidad. Así que este don lleva a personas a tener compromiso a las demás, a tener afinidad y buena disposición en algunas tareas. Ajá. De hecho, el que preside me llamó mucho la atención. El que preside también tiene la connotación del que armoniza una orquesta. ¿Qué es un director de orquesta? Es el que está al frente, ¿cierto, no? El que preside, el que armoniza y dirige una orquesta. Tiene que ver también con aquel que puede identificar los dones en los demás y decir, este definitivamente no tiene el don de estar en la cocina, ¿no? O este no tiene, vamos a ayudarle, vamos a guiarlo, vamos a ver en dónde nos puede ayudar y animarlo a que aporte. Después, el siguiente, hermanos. Los misericordiosos, dice el versículo número 8, el que hace misericordia con alegría. Algunas veces se ha dicho que misericordia, hermanos, es amor a la miseria. Yo difiero con este concepto de amor a la miseria. No. Significa, literalmente significa compadecerse con el corazón. Misericordia, ¿verdad? Es un prefijo y un sufijo. Y el segundo es cardia, y es corazón. Entonces, compadecerse con el corazón. ¿Qué es esto? Es la reacción que tengo ante la necesidad de otro. ¿Me explico? Ante la necesidad de otro. Así que, hermanos, es la expresión que todos los creyentes debemos tener ante las necesidades de otros. Pero es más notorio en algunos creyentes quienes están dispuestos a dar, perciben con facilidad el dolor de otros, pero se involucran en apoyar emocionalmente a quien está sufriendo. Son los que dicen, yo percibo que este hermano viene con problemas emocionales y me quiero involucrar. ¿Tiene que ver con el aspecto de consejería? También. Algunos dones tienen coyunturas, están unidos unos a otros. Los misericordiosos. Y hermanos, es así, el que hace misericordia con alegría. Y de ahí, hermanos, del versículo 9 en adelante, habla precisamente de la respuesta de carácter que debemos de tener. Es decir, no solamente tienes que tener dones, sino debes tener estos aspectos de carácter. El amor se hace sentimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amar los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Si hay alguna cosa que urge, ¿qué debemos hacer? Debemos hacerlo con prontitud. Fervientes en espíritu. Y ahí espíritu aparece con E minúscula. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser animosos. Que debemos de tener la llama encendida. Que debemos estar como motores calientitos, ¿verdad? Para empezar a trabajar y para empezar a hacer cosas. ¿Sirviendo a quién? Al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Qué importante, ¿no? Hay algunos otros dones que no mencioné,
Y los vamos a ver el miércoles antes de entrar a los dones que son temporales. Así que hermanos, esto es una continuidad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es la intención del Espíritu Santo en esta mañana? Que usted identifique su don. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando usted tiene una carga especial por algo. Cuando usted tiene una carga especial por ayudar, por dar, por exhortar, por aprender para enseñar, por predicar, si es en su caso, ¿verdad? Pero todo con humildad, de servir. Ningún don, hermanos, esto es un principio bíblico, ningún don es superior a otro. Ningún don es superior a otro. El reconocimiento más gratificante que vamos a tener como hijos de Dios va a ser cuando Dios nos reconozca allá en el reino de los cielos y nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por enseñarnos, Señor, palabras bellas, como el himno lo decía. Son palabras bellas. Y mi Dios, tú quieres, Señor, alentarnos a no permanecer, Señor, postrados, guardando dones que tú, Padre bendito, has otorgado a cada uno. Y mi Dios, es mi ruego, Padre, de que ninguno de nosotros llegue delante de ti y te diga: Señor, enterré este talento, enterré este don. Padre bendito, ayúdanos, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, llévanos a más. Padre, ayúdanos, Padre Santo, a salir, mi Dios, de quizás este sentimiento o percepción equivocada de que durante el tiempo de la pandemia sobrevivimos. No queremos sobrevivir, queremos vivir, alentarnos y hacer participativos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos. Amén.